¿Están listos para la palabra? Muy bien. Abre tu Biblia en el libro de Efesios. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios capítulo 4. Amén. Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3, por favor, en esta noche. Efesios 4:1 dice: Yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, dice: os ruego que andéis como es digno, di conmigo, digno, de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2: con toda humildad, di conmigo, humildad. Ahora di mansedumbre. Y luego dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? ¿En qué? Ok, versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Bendecimos tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos hables a través de ella. Y oro por mis hermanos que no han podido venir, Padre, que tu presencia esté con ellos, que todo lo que estén pasando, luchas, pruebas, necesidades, enfermedad, que tú te muestres, Padre, con poder en sus vidas. Y hoy te ruego, Señor, que esta palabra sea como semilla, como lo dijo nuestro hermano Francisco, que pueda germinar y dar fruto en su tiempo en nuestra vida y en cada uno de los que estamos aquí. Y bendito Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros oídos para escuchar tu voz y que abras nuestros ojos para contemplar tu hermosura. Y bendito Señor, te decimos: toma tu lugar y toma nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, el tema, yo le puse un tema al capítulo 4 y es un cuerpo, un llamado y un propósito. Vamos, repite conmigo: un cuerpo, un llamado y un propósito. El apóstol Pablo nos incita a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Nos incita también a tener la vocación o activar la vocación de nuestro llamado. Y termina dándonos un propósito de parte de Dios en la carta de Efesios. Entonces vamos al punto número 1. Número 1, andar dignos del llamamiento. Efesios 4 del 1 al 3. Yo le puse como subtema el peso del llamado. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento. Di conmigo, del llamamiento. Pablo, aunque físicamente estaba prisionero, espiritualmente él estaba libre. Su condición no limitaba su convicción. Y él habla con autoridad en esta parte: andad como es digno, es decir, vivir de acuerdo al valor del llamado que habéis recibido. Ponme otra vez el versículo 1, 2 y 3. Fíjate lo que pasa aquí con el apóstol Pablo. Dice: yo pues, preso en el Señor. Él vuelve a relatar, vimos que en el capítulo 3 él también él nombra que él es prisionero. En el 4 vuelve a pronunciar que él es prisionero en el Señor. Y luego dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos llamados tengo aquí? ¿Cuántos llamados tengo aquí? Ok, la palabra dice que son muchos los que y pocos. ¿Sabes por qué la palabra de Dios dice que son muchos los llamados? Porque el llamado es para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen celular? Todos, ¿verdad? No pueden decir que no. Hoy en día el que no tiene celular es porque es una persona rara. Pero si tú tienes celular y entra una llamada, tú decides si la contestas o no la contestas. Tienes el botón rojo y el botón verde. El botón rojo, tú vas a desviar la llamada y no quieres hablar con esa persona. Pero el botón verde, cuando tú la deslizas, en ese momento entra la llamada y empiezas a escuchar la voz de la otra persona. ¿Sabes algo? El llamado en el Señor es igual para toda la humanidad. Pero para los hijos de Dios, Él nos ha llamado. Y este llamamiento no tiene que ser literalmente para
Francisco, el llamado del Señor en tu vida es para que tú seas pastor. El apóstol Pablo en esta carta o en este capítulo nos muestra que el llamamiento no es una postura o una posición eclesiástica. El llamamiento es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver ahorita que el apóstol Pablo lo que nos hace ver es que el llamamiento de Dios es que carguemos a Cristo en nuestra vida. El llamado es ese, y los escogidos son los que acuden al llamado de Cristo Jesús. Muchos son los llamados, pero pocos entran o reflejan el carácter de Cristo Jesús. Muchos son los llamados. Muchos pueden decir: Inés, tú eres llamada; Nacho, tú eres llamado; Mari, tú eres llamada. Pero uno determina si nosotros cumplimos el llamado de Dios, o simplemente decimos que somos hijos de Dios, que tenemos un llamado, pero no lo cumplimos. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ponme otra vez el 1 para terminar la parte de abajo. Dice que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados. Por eso dice que andéis como es digno. O sea, Pablo dice: tienes que andar cabalmente, con toda tu razón, sabiendo que tú vas a activar la vocación con el que tú fuiste llamado. En otras palabras, Francisco, cuando él andaba en el mundo, él no tenía llamado de parte de Dios. Hasta en el momento que él recibe a Cristo, Dios envía su llamado a Francisco, y entonces le dice: tienes que andar como es digno de mi vocación. El Señor ahora le dice a Francisco: tienes que andar como es digno de mi vocación. Amén. En el cual tú fuiste llamado. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Versículo 2. Ponme el versículo 2 yo. Con toda humildad y mansedumbre. Empieza a desglosar el llamado con el que fuimos nosotros puestos, o que el Señor ha puesto en nuestra vida. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3 ahora sí, dice: solícitos en guardar la unidad. Di conmigo: tengo que guardar la unidad. Dice: del Espíritu en el vínculo de la paz. El llamado, queridos hermanos, no es solamente servir en la iglesia. El llamado es reflejar el carácter de Cristo. No solamente es predicar, sino es encarnar en el mensaje, es vivir el mensaje por el cual nosotros fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Muchos quieren la gloria del llamado sin el peso del carácter. ¿Qué es esto? Muchos quieren la gloria del llamado. Muchos quieren que: Francisco, oras tremendo. Pero pocos quieren el peso del carácter. Porque el carácter es lo que va a determinar el llamamiento de Dios en tu vida. Tú puedes tener un llamado para ser pastor, pero si tú en tu vida tú nunca forjas el carácter de Cristo, jamás vas a completar el llamado por el cual tú fuiste llamado, valga la redundancia. Amén. Tú necesitas adquirir el carácter de Cristo. Por eso nos empieza a decir: con toda humildad, mansedumbre, solícitos. Aleluya. Empieza a fomentar Pablo que para que tú cumplas el llamado de Dios, tú tienes que recibir el carácter de Cristo. Puedes predicar, puedes hablar, pero si tú no estás encarnado en el mensaje que tú hablas, es un mensaje vacío. Amén. Es un mensaje totalmente efímero, solo. Pero cuando tu carácter y tu predicación encajan en lo que hay, ese mensaje lleva poder. Amén. Muchos quieren la gloria del llamado sin el peso del carácter. ¿Cuántos quieren el peso del carácter? Mira,
Hay personas, ya lo he dicho varias veces, pero hay personas que el carácter creen que es aquel que dicen, es que Francisco es un enojón. O no, ¿sabes que Francisco es bien buena onda? No, tiene un carácter bien relajado, es bien chido, nunca se enoja el brother, no. Y hay otros que dicen, no, este tiene un carácter bien feo, pastor. De repente así me llegan las esposas, es que si usted supiera el carácter de este hombre. Y yo le digo, si él tuviera un carácter fuerte, pudiera dominar su temperamento. El temperamento es aquello que te hace gritar, explotar, maldecir. Aleluya. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos el carácter de Cristo para poder frenar nuestro temperamento, para poder refrenar nuestras emociones y nuestros sentimientos? Amén. Entonces necesitamos el peso del carácter de Dios. El peso del carácter de Dios no es fácil. Porque sabes que si tú quieres ver el carácter de Dios, vámonos a Mateo capítulo 5, desde el 1 hasta el 10 creo, y vamos a ver las bienaventuranzas. Ahora el Señor Jesucristo predicando un sermón que le dicen el sermón del monte, y empieza bienaventurados y bienaventurados, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. Y entonces tú te das cuenta que de repente cuando tú te dices ser hijo de Dios, pero llega tu esposo, tu esposa, y llega de malas, y empieza el fuego a arder en la casa, amén, y de repente el carácter de Cristo no está en ninguno de los dos. ¿Sabes qué es lo que sucede al final? Un caos. Pero está el caos, salimos de casa, nos encontramos al vecino o a la vecina, la vemos llorar y le decimos, no te preocupes, te invito a la iglesia. Aleluya. Y el Señor diciendo, está muy bien, pero antes de que hagas eso, toma lo tuyo y trabájalo. Tú necesitas el carácter mío. ¿Cuántos dicen amén? El peso del carácter de Dios, muy pocos lo quieren. Porque sabes algo, eso es pulir nuestra vida conforme al actuar, al accionar, al hablar, al pensar de Cristo Jesús. Y eso muy pocos lo quieren. Es que yo tengo la razón, es que yo sé que estoy bien. Aleluya. Pero el carácter de Cristo, el peso del carácter de Cristo va a confrontar. Es que tú eres un mentiroso, te va a decir el Señor. Y Francisco, no, yo no miento. Tú eres un mentiroso. No. Aleluya. ¿Cuántos quieren el peso del carácter de Dios? Ok, entonces aguántese cuando Dios lo confronte. Pero Dios no unge los talentosos, unge a los corazones rendidos. No se trata de cuánto haces para Dios, sino de cuánto de Dios hay en ti. El llamado sin carácter se convierte en un caos. Quiero que digas conmigo esto: el llamado sin carácter se convierte en un caos. Quiero contarte algo que pasó hace algunos años con un amigo que yo tenía. Ese amigo era un adorador y yo siempre le dije, tú cargas algo glorioso cuando tú cantas. Le digo, y no lo sabes y no lo ves, pero literalmente cuando tú alabas al Señor algo sucede. Y somos de la edad, estábamos más chicos en ese entonces. Él estaba al frente de la alabanza y un día él empieza a tambalear, y cuando él empieza a tambalear, él seguía en el llamado, en el llamamiento. Él seguía ministrando en la iglesia, él seguía adorando a Dios. Y yo sabía que detrás de todo eso, lo que él hacía, ¿no? Y yo siempre le decía, hey, necesitas dejar eso. Ten el carácter de Dios para que digas no al pecado. Porque después de un sábado
de rumba, llegas el domingo todo mal y te subes a adorar a Dios. Y yo le decía, necesitas el carácter. Llegó el punto donde un sábado me marca en la madrugada y me marca llorando y me dice, mi alma se está perdiendo, ayúdame, amigo. Y yo le dije, tú sabes la respuesta. Tú necesitas rendir tu vida a Dios, que Él moldee tu carácter, que Él moldee tus deseos, todas tus pasiones, y entonces el llamado que tú tienes va a explotar. Hermanos, cuando cuando él andaba bien, su llamamiento en Dios, cada vez que él daba un rasgueo y un canto, la presencia de Dios descendía. Y después de cuando él anduvo en las malas cosas, se percibía también lo malo. Se percibía la maldad con la que él se subía al lugar. Y yo le decía, no puedes estar así. Tú necesitas sujetar tu vida al Señor. Y entonces tu llamamiento va a ser de gloria. Hermano, él siguió y siguió sirviendo al Señor con este tipo de vida. Y llegó un día donde me recibo una llamada en la noche y era su papá y me dijo, necesito que vengas urgentemente porque este muchacho se quiere matar. Y yo sé que solamente tú puedes hablar con él. Y me desperté en la madrugada, eran como las 4 de la mañana, y fui a su casa. Y cuando llegué, la sorpresa es de que él se quería quitar la vida. Estaba en el baño con un cuchillo. Y él lo único que me dijo fue, me siento avergonzado y siento que mi alma está pereciendo. Y yo le dije, tranquilo, Dios no te juzga, pero necesitas pedirle perdón, sujetarse a su carácter, y tu llamado volverá a ser aquel llamado que tú tenías. Y pasó el tiempo, después de eso no se mató el hombre, salió de ahí, oré por él y empezó de nuevo. Y hermano, hoy en día ministra una iglesia grandísima en Texas. Y vieras la unción con la que él adora. Cuando uno no tiene el carácter de Cristo y está en el llamado, algo va a haber de caos. Espero que me dé a entender con el ejemplo. Pero cuando estás en el llamado con el carácter de Cristo, va a haber poder en tu llamado, va a haber efecto y va a haber fruto en tu llamado. Al final del día, lo que va a respaldar tu llamado es el carácter de Cristo en ti. El llamado que Dios te ha dado no lo va a respaldar ningún hombre y ningún pastor, lo va a respaldar Cristo Jesús, porque el llamado no te lo di yo, el llamado te lo dio Él. Y si tú estás sujeto a Él y el carácter de Cristo gobierna sobre de ti, todo lo que tú hagas prosperará. Todo lo que tú emprendas será de gloria. Todo lo que tú prediques será de vida, porque el carácter de Cristo estará en ti. Pero ¿cuántos de nosotros salimos de la iglesia y empezamos a echar mentiras al instante? Y a lo mejor no sirves en la iglesia y tú puedes decir, pues eso es para los que sirven, eso es para Francisco, para los papás del pastor, eso es para los que están ahí limpiando, para los de la alabanza. No, el apóstol Pablo dice que todos fuimos llamados con una misma vocación: tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Es que yo no sirvo. No, sí sirves. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú pisas afuera de la iglesia, te conviertes en un servidor de aquel que está perdido. Cada vez que tú llegas a la escuela de tus hijos, tú eres un servidor de aquel que está arriba. Tú eres un servidor de Cristo Jesús, no de la iglesia. Y si tu carácter, tu testimonio no es conforme al de Cristo, todo lo que tú hables, todo lo que tú digas será en vano. Porque tú vas a decirle a la mamá del amiguito de tu hijo, mira, ve a la iglesia. Pero cuando ella voltee y ve cómo tratas al esposo, cómo el esposo te trata, va a decir, ¿para qué voy? Tú tienes un llamado. Aunque no lo tienes en la iglesia, aunque no sirvas en la iglesia, el apóstol Pablo dice, todos tenemos un llamado. Y es reflejar el carácter de Cristo allá afuera. Hermanos, esa es tu chamba. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Filipenses 1, versículo 27. Escucha lo que dice Filipenses 1,
versículo 27. Solamente que os comportéis, como es que digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya o ver. Léelo tú, Darío, porque no lo alcanzo a ver de allá. Es que aquí tengo solamente resumido. Amén. Pero me encanta como dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. ¿De quién? Ok. ¿Cuántos han escuchado que en la Biblia dice miente? Y miente con ganas. ¿O cuántos han leído en la Biblia? No, si puedes mentir, Inés, de esas de las mentiras piadosas. ¿Sí las sabes esas? Sí. Ah, de esas sí se valen. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? ¿Cuántos han leído en la Biblia que puedes chismear? ¿Cuántos han leído en la Biblia que es permitido el coraje y la ira? Comportarse con ese furor de ira. Sí, te puedes airar. El problema es cuando la ira se convierte en pecado. Aleluya. Que vuestra conducta sea digna del evangelio de Cristo. Ahí está. Segunda de Timoteo 1, versículo 9. Fíjate ese llamamiento como es el que Dios te ha dado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Con llamamiento qué? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. ¿Qué significa la palabra santo, querido hermano? Apartado para Dios. Entonces dice, Él nos salvó. Cuando tú recibiste a Cristo, Él te salva y te da un llamado y te llamó con un llamamiento santo, apartado para Dios. Amén. O sea que tu conducta tiene que ser como la del evangelio, digna del evangelio. Y aunque no quieras, tú ya tienes un llamamiento santo, apartado del pecado. Entonces tu vida tiene que ser una vida conforme al carácter de Cristo. Y para poder tener una vida conforme al carácter de Cristo, tienes que ser apartado de los deseos de este mundo. Amén. Actitudes que, sí, punto número 2. Vamos al versículo 2 de Filipenses, de Efesios 4. Dice la palabra que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. La humildad preserva la unidad. La humildad preserva la unidad. El orgullo siempre va a destruir la unidad. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. La mansedumbre, querido hermano, es cuando tú tienes el poder para ejecutar algo, ¿sí? Pero lo ejecutas bajo un control dominado por Dios. Una persona que vive en mansedumbre es una persona que sabe que tiene la autoridad y el poder para hacer las cosas, pero lo hace bajo un control divino. Amén. No es de que yo soy el pastor y ahora le ponte a barrer. Aleluya. La mansedumbre, yo sé que tengo la autoridad, pero lo hago bajo una fuerza, bajo un control divino de parte de Dios. Pancho, ¿me ayudas a barrer? Por favor, las escaleras. Sí, pastor, órale pues. Y yo mientras lavo el baño. Aleluya. Pero hay personas que la mansedumbre no la viven. El amor
no es emoción, es decisión constante de valorar al otro por encima de mí. Quiero que digas esto: el amor, vamos, dilo fuerte, el amor no es emoción, es una decisión constante de valorar, di esto fuerte, de valorar al otro por encima de mí. ¿Cuántos dicen amén? O sea que tú tienes que valorar a tu esposo por encima de ti. Y tu esposo tiene que valorarte a ti por encima de él. Pero hay veces que me valoro yo más que a mi propio esposo. Oye, ¿y tu esposo cómo le va? Ay, ese ni me hables de él. ¿Cómo está tu esposa? Aleluya. Hazte una pregunta en este día. ¿Cómo amas? ¿Amas por encima de ti? ¿O primero te amas y luego valoras al otro? Imagínate a Jesucristo. Su amor fue una decisión constante de valorar al otro, de valorarte a ti por encima de él. Él, siendo Dios, se humilló hasta lo más sumo, tomando forma de siervo, y vino a morir en la cruz por ti y por mí. Él te amó por encima de sí mismo. Él dijo: los voy a amar por encima de lo que yo soy. La humildad no solo se manifiesta ante Dios, sino ante el hermano que me incomoda. Aleluya. Voltea a ver al hermano que te incomoda, no te creas, si no se va a armar un fuego aquí ahorita feo. La humildad no se manifiesta ante Dios, Señor. No, la humildad se manifiesta ante el hermano que te incomoda. Es ahí donde se mira la humildad. La humildad es saber que aunque él está mal y que tú estás en lo correcto, tú vas y le dices: discúlpame. ¿Cuántos lo hacemos? Qué bueno. El fruto del Espíritu se prueba más en las relaciones que en los altares. En el altar todos podemos llorar, moquear, pero el fruto del Espíritu se prueba, se ejecuta en las relaciones. Con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con tus primos. Aleluya. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo, y eso se prueba en las relaciones más que en los altares. Colosenses 3, del 12 al 14. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3, del 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y ¿qué? Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuántos quieren esta vestidura? Aleluya. ¿Cuántos quieren vestirse así? ¿Cuántos a ver, ¿dónde están los hombres? ¿A cuántos hombres de los que están aquí les gustan los trajes? Bueno, tan siquiera verlos, pues. A lo mejor que no te los pongas, pero cuando ves a alguien con traje dices: se ven chidos los trajes. Es más, ¿cuántos han visto a un piloto aviador? ¿Cómo son sus trajes? Se ven chidos, ¿verdad? Y tú los ves y dices: wow, se ven imponentes, algo provocan por su mismo traje que ellos traen. ¿Sabes algo? El Hijo de Dios tiene que vestirse de esta manera. Y es más imponente que cualquier traje de este mundo y que cualquier marca de este mundo.
Cuando nosotros como iglesia de Jesucristo, ponme el versículo 12, nos tengamos en nuestra vida este vestido, algo va a provocar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Vestidos pues como escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Ya no está hablando de llamados, ya está hablando de... Ya no está hablando de llamados, ¿verdad? Ahora está hablando de quiénes. Aquellos que quieren reflejar el carácter de... Ok, dice, vístanse entonces. Ya no estoy hablando aquel que solamente contestó la llamada. Ahora estoy hablando con aquellos que están escuchando las instrucciones para su llamamiento. Vístanse como escogidos. No te quedes con la vestidura del llamado. El llamado solamente mira y le da la espalda, pero el escogido toma la llamada y actúa como escogido. Vístanse pues como escogidos de Dios. ¿De quién? Santos, apartados, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de qué. Muy bien. Necesitamos ese vestido. Yo lo necesito. Romanos 12 del 9 al 10. Vamos a Romanos 12. Romanos 12 del 9 al versículo 10. El amor sea sin. O sea, fíjate cómo Dios es tan perfecto, ¿verdad? O sea, yo creo que Dios ha de haber dicho, creo que uno que otro va a andar ahí como que fingiendo amar a su hermano, pero no es verdad. Yo creo que va a decir, pues nomás porque estamos en la iglesia, pero allá afuera, que allá abajo, que ni me volteé a ver, porque quién sabe quién sea. En la iglesia, Dios le bendiga, pero fuera de la iglesia, que ni me hable. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo en esta noche? Número 2, un solo cuerpo y un solo espíritu. El primer punto, ¿cuál fue? Andad como dignos del llamamiento. ¿Del qué? Esa es la postura para andar dignos en el llamado. ¿Ok? Ahora ya eres un escogido. Ya Dios te escogió. No solamente fuiste llamado, ahora tomas la llamada y Dios te escoge y te dice, vas a vestirte de esta manera. El segundo punto es, entonces ahora el apóstol Pablo dice, ya que fuiste llamado, ahora eres escogido, ya te vistes con el carácter de Cristo, ahora necesitas ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Di conmigo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Vamos a Efesios 4, del 4 al versículo 6. Yo creo que no voy a alcanzar a terminar este capítulo hoy. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, ahora Pablo dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados. Y Pablo le dice, ¿te acuerdas que fuiste llamado? Sí. Ahora, ¿te acuerdas que ya fuiste escogido? Sí. Ok. Ahora tienes que ser un cuerpo y tienes que ser un espíritu. Todo va de la mano. Pablo le estaba diciendo, todo va por junto. No puedes decir, no, pues ya fui llamado y yo soy escogido, pero pues a mí que no me metan en el cuerpo y yo no quiero andar en el espíritu. No, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Versículo 6. Esto se escucha hermoso, ¿verdad? Un Dios y Padre ¿de quién? El cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor le está diciendo, tú te vas a unir a mi cuerpo, pero mi cuerpo, te voy a decir algo, ahí habita algo especial y se llama mi celo. Habita mi celo. Ponme el versículo otra vez, el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. El Señor dice, tú tienes que unirte.
como fuisteis también llamados. No solamente necesitas el llamamiento y ser escogido, necesitas vivir en esta postura. Versículo 5, fíjate, un Señor. Está hablando que no puedes tener otro Señor. Pablo le está diciendo: hey, Éfeso, sí sabían que había en Éfeso, ¿verdad? ¿Qué era lo que abundaba en Éfeso? Idolatría, ¿verdad? Ok, Pablo le está diciendo: ok, ustedes que son hijos de Dios, que son escogidos, que son llamados, que tienen el carácter de Cristo, ustedes no pueden ver a la Virgen y postrársele. Es un solo Señor y se llama Jesucristo. Pablo era lo que le estaba diciendo: aquí no hay otro, un Señor, una fe. ¿Quién es la fe? Cristo Jesús. Mi fe está puesta en Él, en el autor y consumador de la fe, es Cristo Jesús. Entonces Pablo estaba diciendo: necesito que dejes toda idolatría a ídolos y solamente te enfoques en un solo Dios. No hay otro. Pablo le está diciendo: sí, ustedes viven en Éfeso, están en Éfeso, pero no deben de ser de Éfeso. Ustedes son de Cristo. Un solo Señor, una fe y un bautismo. ¿Qué es el bautismo? Un solo bautismo. ¿Qué pasa cuando se bautiza a alguien? ¿Qué sucede? ¿Muere qué? Muere el pecado. Entonces Pablo le está diciendo: un Señor, deja tus ídolos, una fe, solamente cree en Él. Y dice: un solo bautismo. Por medio del Señor Jesucristo tú eres salvo. No hay otro camino más que Jesucristo. Y luego versículo 6, fíjate cómo termina diciendo: y un Dios y Padre de todos. Pablo le dice: ok, ¿ustedes ven a todos sus dioses? Sí, ok, mi Dios es Padre de todos ellos, el cual es sobre todos. Hermanos, dejemos la idolatría a un lado. Pastor, yo no tengo ninguna virgen, ningún santo en mi casa. No, pero ¿qué tal a lo mejor tu trabajo? ¿Qué tal a lo mejor tu hijo? ¿Qué tal a lo mejor no sé? Cada quien sabe qué es lo que adora. Amén. El cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea, dice el Señor, dice Pablo a los de Éfeso: mira, por donde quieras verle, Él es el mero mero. Porque Él está por encima de ellos, Él está sobre todos, Él está por todos y Él está en todos. Así que hazle como quieras. Aleluya. Qué poderoso. La unidad no es uniformidad, es diversidad bajo la dirección del mismo Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que la unidad, queridos hermanos, cuando dice un cuerpo y un espíritu, la unidad no es uniformidad. No es, ok, quiero que Francisco, quiero que Veo sean como yo. Quiero que Mau haga las cosas como yo las quiero hacer. No, es diversidad bajo la dirección de un mismo espíritu. Él no va a predicar como yo predico, Él no va a enseñar como yo enseño, pero su enseñanza tiene valor. Y yo nunca le voy a poder decir: enseña como yo enseño, porque sabes algo, aquel que enseña conforme al hombre vuelve hombres, pero cuando Cristo forma al hombre, vuelve Cristo en el hombre. Entonces, siempre que vienen a mí me dicen: pastor, quiero que me forme. Y yo le digo: ¿sabes qué? Si yo te formo, vas a ser una semejanza mía. Y yo no quiero que tú seas como yo quiero que tú seas como Cristo. Entonces tú necesitas ser forjado, enseñado por Dios mismo. Pero ¿cómo le hago? Simple, busca el rostro de Dios. Búscalo todos los días. Entonces puede haber diversidad en el pueblo, pero tenemos que estar bajo una misma dirección del Espíritu. No todos tienen la misma función, pero todos son indispensables. Cristo no viene por una denominación, viene por su cuerpo unido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo no viene por denominaciones, Cristo viene por un cuerpo unido. El enemigo no teme a una iglesia grande, sino a una iglesia unida. ¿Cuántos dicen amén?
El poder del Espíritu fluye cuando el cuerpo camina en un mismo latido. La unidad no se construye con emociones, iglesia, sino con compromiso espiritual. Donde hay división, el Espíritu se apaga, y donde hay unidad, el fuego de Dios va a aumentar. Vamos a 1 de Corintios 12, del 12 al 14. 1 de Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Aleluya. El oído no puede ser el trabajo de la mano, y el de la mano el del ojo, y el del ojo el de la nariz. Cada miembro tiene su función. La clave de todo, dice Pablo, únanse. Únanse. Imagínate una iglesia, vamos desde el inicio. Una iglesia que es llamada, que tiene escogidos, que cargan el carácter de Cristo y que viven en unidad. En un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. ¿Qué pasaría? Juan 17, versículo 21. Juan 17, versículo 21. Voy a tocar un último punto y voy a terminar ahí. En 15 días terminamos. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes algo? No podemos hacer que el mundo crea que Dios vive si no nos unimos al Espíritu y el Espíritu nos une al Hijo y al Padre. No podemos. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Con la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando tú decides tomar tu vida y decirle: Señor, quiero morir a mi vieja vida y quiero una vida en Cristo, el Espíritu Santo es aquel que te va a mostrar la dirección correcta de tu nueva vida, no nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tienes que pelear por posiciones, tienes que luchar por mantener la unidad del Espíritu de Dios con tu espíritu. La palabra de Dios también dice que el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con él. Y el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. ¿A qué estás unido? Amén. ¿A qué estás unido? Y punto número 3. Son 6 puntos, así que vamos a terminar el 3 y ahí terminamos. Punto número 3, creciendo hacia la madurez. Di conmigo: tengo que madurar. Pablo ahora exhorta a Efesios que tienen que madurar espiritualmente. Efesios 4, del 11 al 16. Fíjate, 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el fin de tener estos 4 moveres de Dios? ¿Perfeccionar a quiénes? Ok. Para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque ya no somos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Los dones ministeriales son herramientas del reino. Dios no dio títulos, dio funciones. Aleluya. Dios no dio títulos. Dios no dijo, tú vas a ser pastor y es un título, pastor. No, es una función. Aquel que vive con el título de pastor ya perdió. Dios no dijo, voy a dar el título de profeta. Es una función en el cuerpo de Cristo. ¿O acaso nuestra mano tiene el título de mano? Mano es mano y tiene el título de mano. No, es mano porque la mano tiene una, el ojo tiene una. Ponme otra vez el versículo 11. Quiero que vean lo que Dios constituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ¿qué? 5 funciones. Y hay muchos que lo nombran 5 ministerios. Yo no veo en ningún lado que diga que Dios formó 5 ministerios. ¿O dónde dice ahí? Y él mismo constituyó estos 5 ministerios. Dice, constituyó a unos apóstoles, les dio una orden, les dio una función. Ustedes van a funcionar como apóstoles, van a funcionar otros como profetas, otros van a funcionar como evangelistas, otros van a funcionar como pastores y otros van a funcionar como maestros. Eso fue lo que Dios estaba dándole a conocer a la iglesia de Efesios. ¿Por qué razón? Porque Pablo está hablando de la unidad, del crecimiento, de la fructificación que hay cuando estos 5 funciones se juntan. Cuando llega el apóstol, cuando llega el profeta, cuando llega el evangelista, todo es para edificación del pueblo. Nada es para ellos, todo es para él. Nada es para la persona ni para el hombre. Todo lo que Dios constituyó es para servir a Cristo Jesús y que Cristo Jesús sea el enaltecido por la eternidad. Aleluya. Los dones no se dan para que un hombre brille, sino para que Cristo crezca en el pueblo. Amén. El verdadero ministerio no busca seguidores, busca formar a aquellos hombres que van a seguir a Cristo. Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Vamos ahí. Ya estoy por terminar. Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a Romanos 12 del 6 al 8. ¿Cuál es el punto de todo esto, hermano? Ahorita vamos a terminar ya con el último punto. Romanos 12 del 6 al 8. 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Y versículo 8. Y el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Amén. La meta de esto, queridos hermanos, es llegar a la estatura de Cristo Jesús.
Ponme Efesios 4:13. Escucha bien esto. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, di conmigo, todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No más los de la alabanza, no más los pastores. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y mira, cuando dice la unidad de ¿la fe quién es? Ok, cuando todos nos unamos a Cristo, en la fe de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Pablo lo vuelve a relatar. Necesitan unificarse. El llamado, el que es escogido, el que tiene el carácter de Cristo, aquel que tiene que vivir con amor, con humildad, con mansedumbre, aquel que tiene que unificarse en la iglesia de Cristo y no andar peleando, aquel Hijo de Dios tiene que tener la unidad en Cristo Jesús y tiene que seguir conociendo del Hijo de Dios. No porque por el hecho de que ya la hice, ya soy pastor, quiere decir que ya terminé. El conocimiento en Cristo, querido hermano, es eterno, porque los 4 seres vivientes tienen una eternidad en el cielo adorando al Padre y no han terminado de experimentar el poder y la gloria que ese hombre que está a la diestra de Dios Padre tiene. No han terminado. Por eso Pablo dice, tienen que entrar en la unidad de la fe de Cristo. ¿Sabes algo? Muchas veces tú no crees lo que Dios puede hacer en tu vida, pero Dios sí cree lo que Dios puede hacer contigo. ¿Sabes algo? Cuando a mí yo me acuerdo que estaba más chico y me decían, tú vas a ser pastor, yo no lo creía. Porque si ustedes le preguntan a mis papás cómo era Jonathan cuando era niño, era un niño que se sentaba en la iglesia, estaba ahí todo el tiempo, apartado de todos los niños, callado. Y cuando me ponían a orar en la escuelita, temblaba y casi me hacía pipí, porque a mí el estar delante de la gente me provocaba pánico. Empezaba a tartamudear y empezaba a temblar y sentía dolor de estómago, hasta me daba diarrea. Cuando fui a la secundaria, cuando me pusieron para exponer, era de lo más horrible de mi vida. Y en la prepa no se diga. Ya en la carrera pues no me quedaba de otra, ya estaba más grande, ¿no? Pero yo no creía que yo iba a poder predicar alguna vez a personas. Jamás me miré en esta postura que estoy el día de hoy. Jamás me imaginé que yo iba a tener una iglesia, mucho menos. Pero ¿sabes algo? Dios creía en mí. Y lo único que faltaba es que yo me uniera a la fe que es Cristo, para que lo que Él cree de mí, yo pueda creer que lo puedo hacer por Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creía que iba a ser pastor, pero Él creía que yo iba a ser pastor. Y cuando yo creí en su fe, y dije, bueno, si tú lo crees, yo lo creo. Y en eso el Señor abrió puertas. ¿Sabes algo? Muchas veces lo que hace falta en tu vida es que creas lo que Dios ya dijo de ti. Y eso te va a abrir la puerta a que tengas conocimiento de Dios. Y termina diciendo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Madurez espiritual no es saber más, es parecerse más a Cristo. El creyente maduro no se ofende fácilmente, discierne antes de reaccionar. Muchos quieren poder espiritual sin disciplina espiritual. La madurez no viene por el tiempo en la iglesia, sino por la transformación que Dios ha hecho en tu corazón para Cristo Jesús. Crecemos en Cristo cuando aprendemos a amar como Él, a servir como Él y a perdonar como Él. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie en esta noche. Pasen los de la alabanza.